La sentencia absolutoria de los controladores aéreos en Madrid, por la Audiencia Provincial, viene a cerrar un capítulo de la reciente historia de España, que con este resultado final cuestiona lo más profundo de la función del Estado frente a las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos de nuestro país. La utilización de todo el poder del Estado contra un determinado colectivo profesional, al ser incapaz de gestionar una situación de tensión laboral por métodos políticos y legales basados en el respeto al derecho a disentir libremente, demuestra que debemos estar ojo a visor al respecto, todavía hoy en nuestro país. La absolución, más de 11 años después, viene a demostrar lo desproporcionado de los recursos públicos que se emplearon y hasta dónde es capaz de llegar ese Estado cuando determinados profesionales deciden explicar su punto de vista de una situación, como era la de la falta de personal y la afectación que esta carencia podría tener para la seguridad aérea en los cielos españoles, por ejemplo. La reacción de los políticos responsables, así como los cargos públicos designados digitalmente, que evitaron desde el primer momento simplemente escuchar lo que los profesionales estaban diciendo, hizo que la maquinaria del Estado utilizara todos los medios a su alcance que el contribuyente ha puesto en sus manos para desactivar todos los derechos del colectivo profesional de control aéreo, declarando el estado de alarma y militarizando a estos ciudadanos, con lo que el poder fundamentalmente desactivaba sus derechos con la pretensión de silenciarlos. Grave, ¿eh? Frente a esta forma de actuar, existen en las democracias avanzadas, un filtro para comunicar a la opinión pública lo que estaba sucediendo, como son los medios de comunicación, que en lugar de cumplir con su obligación de informar de forma veraz de los distintos puntos de vista sobre cualquier cuestión que surja, desde el primer momento compró el discurso del Estado, únicamente ese discurso, con lo que lo transmitido a la ciudadanía era solamente la versión oficial de lo que estaba sucediendo y por qué estaba sucediendo. Tanto el Estado como los medios de comunicación utilizaron sus privilegios, el privilegio de utilización de todo su poder para aplastar durante 11 años, de manera injusta, los derechos legítimos de varios miles de compatriotas. Esta sentencia absuelve a los controladores, pero aunque no lo haga, debería de condenar y exigir responsabilidades frente a los pasajeros afectados, a todos aquellos que con responsabilidades y ante su incapacidad de gestión llevaron a esa situación, declarando también ese rey cero para los derechos del colectivo ahora absuelto y condenándoles a sentarse en un banquillo durante todo este tiempo. Debemos reflexionar sobre cómo es posible que los responsables político-mediáticos del acoso a este colectivo fueron ascendidos. Incluso nos representan en Europa o en instituciones públicas. Y los declarados ahora inocentes y sus familias han cumplido, además de esa pena de banquillo, un inmenso dolor humano de manera injusta ante nuestros ojos, consintiéndolo a la hora de comprar ese discurso oficial. Han sido en esto también unos privilegiados. Hoy es 2 de abril y aquí comienza el programa de Aviación Digital Televisión 10+1. Pues ya os podéis imaginar que con la editorial que hemos lanzado, ¿de qué vamos a hablar? El tema de esta semana es esa sentencia del Tribunal
con respecto a los controladores. Y entonces, ya sabes que yo siempre traigo aquí a los protagonistas, ¿no? Y claro, en esto los protagonistas, ¿quién han sido? Pues han sido pues la defensa de estos controladores que han conseguido un éxito. Y tenemos aquí a Fernando Adame, que es socio del despacho del Rosal Adame y Segreyes, especializados en derecho penal, que han actuado como representantes de alguno de los controladores que no se conformaron inicialmente con el acuerdo de la Fiscalía y que decidieron presentar recurso. Pues nada, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, un placer estar aquí con nosotros. Oye, valentía, ¿eh? Bueno, primero de todo, enhorabuena, coño, que no me puedo resistir. Gracias. Enhorabuena. Gracias, Enhorabuena. muy amable, gracias. Qué éxito y tú fíjate, como bien sabes, hemos hablado con nuestro director, con Enrique, con el director de Aviación Digital, que como bien sabes, pues ha asistido al desarrollo de todo este juicio desde el principio. Cuando quedó visto para sentencia, yo me acuerdo que le pregunté, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo va a ir el tema? Y dice, mira, las primeras impresiones que me transmitió eran muy negativas. Y creíamos que el fallo iba a ser desfavorable. ¿Vosotros también esperabais esta sentencia o no? Lo cierto es que con Porque lo yo mal... cuando hablaba con Enrique estaba no pesimista. Sí. Lo siguiente. Joder. Enrique, hay que reconocerle la labor de que fue el periodista que estuvo presente en, yo creo que la práctica totalidad de las sesiones, que se dice pronto, pero fueron muchos meses de trabajo y fueron muchos meses de presencia ahí. Y pues yo sí que le creo que es una de las personas, pues quizá ajenas en sí al juicio y a los profesionales que hemos intervenido en él, que más presente ha estado. Lo cierto es que ha sido una sentencia muy valiente por parte de la audiencia, sobre todo porque la primera sentencia, lo cierto es que fue muy negativa. Entonces, después de un juicio que todos considerábamos bastante positivo para los intereses de los controladores, lo cierto es que la sentencia fue un varapalo importante tanto para la moral como para las posibilidades de prosperabilidad del resto del resto de los argumentos. Y sin embargo, pues nos hemos encontrado con un tribunal muy valiente, con una sentencia muy contundente que ha revolucionado por completo el procedimiento. Ha revolucionado todo. A mí yo cuando me he leído la sentencia, que es larga de pues sí, larga de narices. Yo he tardado un tiempo. Y yo si lo resumiera, ¿esto no te parece a ti una historia de David contra Goliat? Completamente. O sea, porque esto, como hemos dicho al principio, que hay una serie de controladores que no firman el acuerdo con la Fiscalía y dicen que no, que es que no somos culpables, coño. Efectivamente, ¿no? Han sido muy valientes y han insistido muchísimo en su inocencia y en su libertad y en lo que ellos habían hecho, cuando lo fácil probablemente hubiera sido rendirse. Eso hay que reconocerlo. Todo iba en contra de defenderse y de conseguir un resultado positivo. Incluso gran parte de sus compañeros pues entonces se unieron a esa presión en la que, en fin, para zanjar esta cuestión de una vez por todas. Yo entiendo también que son muchos años de sufrimiento y que son muchos años de tener la espada de Damocles encima de la cabeza, que eso hay que vivirlo también. Sí. Y bueno, la realidad es que, oye, se resistieron, pues insistieron, confiaron en nosotros y... Sí, que esa es una parte... Por suerte. Una parte, sí, la verdad es que ha sido un honor, ha sido muy bonito y... Qué bien. Qué bien. Oye, una vez leída la sentencia, los magistrados dejan entrever que el cierre del espacio aéreo fue una decisión empresarial tomada con antelación por AENA. Prueba de ello, dentro de todas las testificales, ¿no, Fernando? Es que la del director general de Eurocontrol recibió el aviso del RAID 0, que significa cerrar el espacio aéreo, a las 3, varias horas antes del supuesto abandono por parte de los controladores. ¿A ti no te da la impresión de que el gobierno utilizó el cierre del espacio aéreo como método de presión hacia los controladores y algo mucho más importante y grave, para poner a los ciudadanos en contra de los controladores? Sí, lo cierto es que ya dentro de eso entramos en el terreno de las hipótesis. Yo es
que estas cosas a veces, yo tengo la mía particular y personal, que No, pues, lógicamente, oye, para eso está, que lógicamente para... no la puedo, o sea, en fin, no la puedo acreditar, pero mi impresión es que yo creo que fue un cúmulo de errores por parte de muchos responsables de AENA, que esperaban una situación que al final no se dio y que de alguna forma pues se vieron obligados todos a huir hacia adelante con una locura, con una especie de teléfono escacharrado en el que unos directivos pensaban que estaban abandonando, otros no, aquello no sabía que se iba a pasar y al final pues saltó todo absolutamente por los aires y sin que nadie por ese camino le pusiera un ápice de cordura. Lo cierto es que nosotros insistimos en el juicio muchísimo en que precisamente considerábamos que se podía acreditar que el cierre del espacio aéreo no tuvo nada que ver ni con la presentación de unos formularios, ni con la existencia de una determinada conflictividad en ese momento, una conflictividad laboral, sino que se había producido antes y de hecho que fue un cierre ordenado, que no fue un cierre caótico y fruto un poco de la improvisación, que es lo que se hubiera esperado de un verdadero abandono del servicio, que fuera un cierre pues oye, caótico y que se hace como se puede porque no hay profesionales que atiendan a los vuelos. Pero que no era eso así. no fue así. Eso claro, no fue así. Y creíamos que lo podíamos probar y por fin la verdad es que tenemos una sentencia que en ese sentido es claramente contundente. Desvincula por completo el resultado del RAID 0 de ningún tipo de actuación de los controladores. Y yo creo que eso para ellos es muy satisfactorio. Sí, sí, bueno, y aparte que, joder, una de las cosas que se ve en la sentencia y que se demuestra, ¿no? Dentro de lo que son las testificales, que se atendieron a más de 200 vuelos, ¿no? Sí. Relacionados, por cierto, con el convenio de Chicago. Sí, que no, digo esto muy bien. porque pero hay una cosa que me ha interesado porque parece ser que estos magistrados sí que tienen en cuenta las periciales, ¿no? Por supuesto. Y hay una más concretamente que yo creo que la ha hecho Nerea Cañas, que es un informe pericial. Sí, sobre el convenio. Sí. Claro, y que sí que se ha tenido en cuenta, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos es que se demuestra que atendieron a 200 vuelos, que fueron los testigos, la propia policía dice, no, si es que estos señores estaban aquí controlando. Si al final, la autoridad militar, es que ten en cuenta que a lo mejor los que sois más jóvenes no os enterasteis de esta movida. Es que hubo una serie de señores que abusando de su poder, pues intentaron militarizar algo que era pues que era una protesta, que había una serie de reclamaciones, que es verdad, pero que bueno, que igual que tú tienes tu opinión de que eso sucede así, pero vamos, o sea, 3 horas antes van a llamar a a decirle, oye, que vamos a declarar RAID 0 cuando todavía no había ocurrido absolutamente nada. Y otra serie de llamadas que hubo, que también aparecen en las periciales. Lo cierto es que además, como ciudadano normal, antes de tener nada que ver como abogado dentro de este procedimiento tan bonito para nosotros, lo cierto es que yo también fui víctima un poco de esa presión mediática confusa que había en torno a lo que había pasado con los controladores aéreos. Yo, por ejemplo, la primera gran sorpresa que me encontré cuando entré en el procedimiento fue que lo que yo creía era lo que había visto en los medios, y lo que había visto en los medios de forma unánime era prácticamente que habían entrado militares a controlar allí en la torre de control. Luego ya uno empieza a ahondar en todo, en cómo funciona este mundo, y te das cuenta de que no solamente no hubo militares, sino que se les militarizó a ellos, que es bien distinto, y para eso hubo que dictar una serie de normas que no tenían parangón en la historia de la democracia hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, es bastante crítica esta sentencia también con ese particular, no podemos olvidarlo. O sea, la sentencia no entra de lleno en criticar la acción de las autoridades en cuanto al decreto de estado de alarma, porque no es su cometido tampoco, pero sí que deja de entrever que se podían haber hecho muchas otras cosas. Oye, suelta muchas pullitas, sí. Sobre todo con el juzgado anterior, ¿no? O sea, sí. Suelta que hace unas críticas, que esto, bueno, necesitaremos como 2 programas y cierta especialización, sí. Pero suelta ahí como unos trasfondos. A mí lo que me preocupa realmente, y visto todo esto, ¿no?, es cómo se utiliza, ¿no? Cómo utiliza el Estado el aparato para amedrentar. Y no solo eso, que es lo que decíamos un poco en la editorial, ¿no? Cómo también los medios de comunicación se les pone en contra, ¿no?, de los controladores. Es que es muy peligroso, quizá muy que peligroso. Eso fue la noticia que compraron muchos medios de comunicación.
Yo no soy periodista, no soy muy experto en eso. Lo que sí sé es que el Estado, esto no es nuevo, el Estado siempre ha tenido muchísimo poder que se ha intentado a lo largo de los años regular por parte de los ciudadanos. Para eso están, se supone que las leyes y el Estado de Derecho, pero a veces no siempre, no siempre se le puede poner coto en su momento. Es preocupante, ¿no? Pues, porque yo no sé si sabes, ¿vale? Que Aviación Digital en esa época también sufrió presiones, ya que estábamos entre los casi inexistentes medios que no compraron la versión oficial sobre los controladores. En nuestro medio se preguntó desde el primer momento por los derechos de estos, algo que es lógico, y tras ser militarizados, algo sin precedentes en nuestro país, pues nosotros manteníamos una línea editorial que era totalmente diferente. Pero es que yo, sobre todo para la gente que lleva aquí poco tiempo con Aviación Digital, te digo para que veáis cómo funciona esto de vez en cuando. Nosotros recibimos demandas, recibimos ataques informáticos y de espionaje. Sí, de espionaje. Y además lo puedo decir claramente porque esto salió en los autos de un contencioso que tuvimos pues por uno de las protagonistas de esta historia. Sí, por una de las protagonistas de esta historia, que era Carmen Librero, ¿no? Que le puso un detective al director de Aviación Digital, fue secretaria luego de Estado de Transporte y como os digo, que mandó espiar nada más y nada menos que al director de un medio de comunicación como era Aviación Digital. Al día de hoy, y a pesar de haber hecho una pregunta parlamentaria a través de UPyD de quién fue el que pagó a este detective y si se utilizaron fondos públicos, no han contestado, porque realmente no han contestado, que ya no solo era... Es que la condenaron. Sí, Carmen, te condenaron. Te condenaron a pagar las costas, porque no tenías razón. Seguiremos preguntando que de dónde sacaste el dinero para espiar al director de Aviación Digital. Yo lo que me preocupa, Fernando, es cómo se puede utilizar con tanta impunidad y sin no va a haber ninguna consecuencia los aparatos del Estado en contra de una serie de ciudadanos. Me da igual que sean controladores. Es que es peligrosísimo. O en el caso nuestro, como, o sea, esto además que tuvo la mala suerte, como no quería saber, ¿sabes lo que le pasaba? Que quería saber la fuente de un artículo. Dice que se llamaba Así se las gasta Carmen Librero. Entonces se cabreó. Y entonces estuvo ahí para ver quién había escrito el artículo y toda la historia. Pero esto funciona así. Tú que eres abogado, el sistema funciona así. No es lo normal. No es lo normal. Este asunto no es normal bajo ninguna perspectiva. Esto sí que hay que dejarlo claro. Es un asunto que creo que es único en su especie dentro de todo lo que es la normalidad de la vida de un juzgado. Es un asunto que creó el primer estado de alarma de la democracia, es un asunto que tuvo una repercusión social tremenda, que se produjo en un momento además muy sensible, con muchos temas, tanto económicos como con, en fin, tiempos muy duros para la gente. Y yo creo que ese es un asunto que tiene muchísimas peculiaridades. Es verdad que es muy dado también a no entenderlo y no es fácil de entender. Hay que tener una información concreta y precisa para entenderlo, que yo estoy convencido de que si la ciudadanía media lo supiera de verdad, lo entendería perfectamente. El problema es que creo que hay mucha toxicidad en esa información que le ha llegado a la ciudadanía, que ya tiene una idea muy clara hecha de un colectivo privilegiado, que de alguna forma se beneficia un poco de todo, que encima reciben fondos públicos, etcétera. Entonces, bueno, eso lo compraron rápido y creo que han pagado ya muy duramente este colectivo, tanto en lo personal como en lo profesional. En fin, todo lo que sucedió en aquellos días. Pero bueno, no me has contestado, que lo sepas, ¿eh? No me has contestado en el sentido... No, en el sentido porque... Es que no es habitual. Vamos a ver, ya sé que no es habitual, pero aquí hay pruebas que están demostradas. Yo lo puedo afirmar, al igual que la sentencia hace una serie de consideraciones, como por ejemplo, el por qué AENA no aplicó el plan de contingencia en vez de cerrar primero el espacio aéreo. Antes, cuando te he dicho mi opinión un poco, es porque yo realmente no soy muy amigo de las grandes conspiraciones, en el sentido de, yo no creo que esto lo hiciera aposta un ministro y te soy sincero, de verdad, no, que un ministro desde su ministerio para presionar, no creo que fuera algo tan elaborado. Creo que lo que pasó fue, mi opinión, es que
se le fue de las manos a una serie de directivos que estaban allí, que pensaban que iba a pasar algo horroroso esos días, y que comunicaron y alertaron a sus jefes de que iba a pasar algo horroroso esos días, y lo cierto es que de repente no pasó. Entonces, ante esa sorpresa, ante una planificación ya de una serie de medidas, digamos, para paliar esa alarma que habían generado inconscientemente o imprudentemente, pues empezaron las mentiras y empezaron a llegar las alarmas. A mí me parece muy relevante, de todas las declaraciones, a mí me sorprendió enormemente la del presidente de AENA, que yo creo que nos dejó a todos absolutamente estupefactos. Sí. El presidente de AENA, que es el que recibe las instrucciones de su equipo directivo, progresivamente, según se va escalando, sí. El presidente de AENA está convencido de verdad de que los controladores aéreos se habían levantado de sus puestos y se habían marchado. Claro. Y se le preguntó una y otra vez, se le decía, pero como un cirujano que deja al señor abierto en la mesa del quirófano, y el señor dijo, sí, tal cual, así. Claro, pero si es que a las mí me testificales transmiten eso a las autoridades. Y lo normal es que se mande a la división Brunete, porque, claro, el peligro que puede generar es absoluto. Claro, si te lo trasladan, ya sé lo que quieres decir. Claro. Entonces, siempre... ¿Qué ha pasado en medio? Porque es verdad que luego otros cargos, pues la señora Librero, etcétera, nunca han sostenido eso. Entonces, ¿qué ha pasado entre la tesis que se sostenía de, bueno, es que me han presentado un formulario en el que dicen que están malos y me obligan a relevarlos, que es muy distinto de me he levantado y he dejado los vuelos a su suerte? A ver qué pasa. Entonces, en medio, alguien la lió. Alguien la lió, ¿no? Porque... Entonces, la gran pregunta es ¿qué llegó a las autoridades? Si la versión del presidente de AENA, que es la que yo creo que les llegó, porque es la que defendió allí, y me imagino que el que lo transmitiría sería él, por cargo institucional. Más que nada. O si les llegó otra distinta, o si les llegaron todas, no lo sé. Desde luego, si esta es la explicación que ellos dan para justificar esto, es una locura. Sí. Que es un poco lo que viene a decir la sentencia. Pero, es decir, claro, pero es lo que dices que yo creo que, porque en este sector y en este país, créeme, ¿vale? Nosotros, como bien sabes, llevamos 20 años, ¿vale? Claro. Y entonces siempre hay técnicos por ahí, gente incompetente, normalmente suele ser gente incompetente, que están asignados a dedos, no es por capacitación, porque yo te puedo decir que tanto en AENA como en AIRE hay gente muy capacitada, un nivel que flipas. El problema es cuando hay gente que con el dedo dice, no, tú aquí, que normalmente suelen ser carguitos políticos, ¿vale?, que no están capacitados. Luego hay un segundo orden y tal que sí que están capacitados, claro. Y no se entera nada, hombre. Que el Pepiño no se entere de nada siendo ministro era como bastante normal. Va también un poco con la capacitación, ¿no? Como digo yo. O sea, es que, joder, es que tiene narices, porque al final yo creo que era todo un poco... ¿Cómo pueden ganar tanto estos señores, no? Eso ayuda. Eso ha ayudado. Ha envenenado eso el mensaje constantemente. Sí. Han envenenado mucho. En el juicio se hacía... Yo la pregunta es, ¿cómo puede llegar a ser ministro una persona que no está capacitada? Ahora yo pregunto, ¿por qué no nos escandalizamos tanto? Sí, no, efectivamente. O sea, ¿por qué no nos escandalizamos? Porque es el rollito este de la envidia por lo que gana uno, deja de tener ganar. Pero aquí en este país nadie se escandaliza de que hay gente incompetente en cargos de alta responsabilidad. Y a los que son competentes y una actividad que requiere una gran formación, una gran responsabilidad y tal, gana dinero, joder, si lo extraño es que paguemos a unos tíos que no sé, esto. Pero bueno, esto es mío personal, como puede... Lo que es cierto es que lo que ganaran o dejaran de ganar no tiene nada que ver con esto. Comprobar si se fueron y abandonaron o no. Bueno, el servicio. Pero tú me puedes confirmar que un tema omnipresente. Claro, pero la sentencia dice que no abandonaron. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Vale, entonces, ahora yo me pregunto, ¿cómo se va a compensar a los controladores? O sea, son 11 años. Con una mentira. Luego hay un tema que me tienes que aclarar que no lo tengo muy claro, porque ya había habido varios tribunales que habían dicho exactamente lo mismo, ¿no? Hay varios problemas ahora derivados de esta sentencia, porque tenemos, primero, unos tribunales que han dicho lo mismo y otro que ha dicho otra cosa, porque hubo un juicio de conformidad en el que determinados controladores en Palma de Mallorca, esta vez de forma unánime, se conformaron con la acusación. Sí que llegaron todos a un acuerdo en Fiscalía. Y eso significa
que hay otra sentencia de otra audiencia provincial en sentido completamente inverso a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Entonces, claro, ¿hasta qué punto son hechos distintos? Pues eso es muy discutible. O sea, tenemos una situación en la que es posible que haya incluso, pues sobre un mismo hecho, dos sentencias contradictorias que a ver qué vía se puede resolver. Puede surgir también el problema de las responsabilidades civiles. Nosotros no sabemos qué acuerdo se llegó a firmar entre los responsables del sindicato USCA con los perjudicados que estaban personados claro, en el porque procedimiento. hay otro tema. Mira, porque Pero esto eso abarca a todos los controladores, absuelve a todos los controladores, entiendo, de Madrid. Exacto, de todos, ¿vale? a todos, a los conformados y a los no conformados. Y los que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Son absueltos también. Pero ellos llegaron a un acuerdo pagando. Sí, sí. O sea, que yo sepa, se ha pagado ya. Lo que no sabemos es cuál es el contenido del acuerdo, porque nosotros no hemos formado parte de él. Entonces yo no sé qué han pactado. Es decir, no, pero es que me entra aquí una duda. Sí, o sea, tú claro. Imagínate, yo llego a un acuerdo porque tal, y ahora resulta que dice que el tribunal, que entiendo que es superior. Claro, se supone que se está indemnizando a unos perjudicados que ahora el Tribunal Superior ha dicho que no lo son. ¿Y hay algún precedente? No, es que no tengo ni idea, Fernando. ¿Hay algún precedente en el cual se pueda reclamar? Extrajudicial, y lo que habría que analizar es el contenido concreto de en qué ha consistido ese acuerdo extrajudicial, para ver si tiene validez porque realmente está totalmente desvinculado del resultado del proceso, o si tiene cierta vinculación con el resultado del proceso, pues puede ser. Y se puede reclamar la devolución de las cantidades. Claro, no lo sé, yo no conozco no lo sé. Habría que ver. No, pero me ha entrado la duda ahora, porque claro, es una cosa muy rara en el sentido de. Esto ha sido una serie de controladores valientes, por decirlo de alguna manera, que creían en su inocencia hasta el final, que también... Yo entiendo las dos partes, ¿eh? También te voy a decir, Fernando, porque yo creo que en esto todo es complejo, todo es muy, ha sido un muy procedimiento complejo. De mucha presión. O sea, sí. Es un colectivo en cierto modo pequeño. Es un colectivo que se conocen todos. Es un colectivo que hay personas que lo han pasado muy mal con esto. Y hay gente hay gente que ha dejado la profesión. Sí, Totalmente. Sí, me consta. Sola y única y exclusivamente por esta situación. Entonces, bueno, yo entiendo que no ha sido nada fácil. Así que... Claro, el tema es que, pues eso, pues lo que decíamos, que se abren muchas vías aquí. Ya. A mí yo lo que veo es que al final nos han tenido engañados a todos, pero no porque lo diga yo y porque quiera liarla o hacer una interpretación. No, es que ha dicho un tribunal de que no, se abandonaron. Y nos han estado diciendo todo el rato que es que abandonaron. Efectivamente. Y ya no te cuento lo del médico. Hay otros tantos juzgados antes que han dicho que tampoco abandonaron, o que no le han dado ninguna relevancia siquiera, absolutamente nada. ¿Cabe recurso? Sí. ¿Puede recurrir alguien a esta sentencia? De forma ordinaria no, o sea, como recurso ordinario no, la sentencia es firme ya, pone fin a la vía ordinaria. Caben otros, digamos, recursos de naturaleza extraordinaria, podría ser un recurso de amparo al Constitucional, podría haber, pero que yo creo que tienen unos visos de prosperabilidad muy limitados, sobre todo por parte de las acusaciones. Y entonces, y ahí, bueno, luego lo que hay que ver es qué derivadas tiene, probablemente ya fuera del ámbito penal, totalmente, o sea, derivadas civiles, derivadas de reclamaciones que pueda haber como consecuencia de cuál es la situación jurídica que ha quedado con todo esto. Entonces, eso ya sí que es todo un misterio. Oye, pues Fernando, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos estas explicaciones. Enhorabuena a vuestro despacho. Joder, ¿qué siente cuando uno de repente gana una cosa de esta? Debe molar un poco. Es muy bonito. Es muy bonito. Lo que pasa es que esto de la abogacía, ¿sabes lo que pasa? Que las penas duran mucho más que las alegrías. O sea, es una profesión en ese sentido muy ingrata. Entonces, es verdad que cuando, en un asunto además como este, que es muy particular y que nosotros, pues yo no tenía ni idea vamos a ser francos, yo no tenía ni idea ni de lo que era un RAID 0, ni de lo que era absolutamente nada, ni una consola de los españoles. Por eso tragan con todo. Me he tenido que formar, y los que me han formado pues son mis clientes muy amablemente sobre cuál era su trabajo. Entonces, eso supone al final muchas horas con ellos y supone también que haces un vínculo de forma inevitable. Es inevitable, o sea, haces un vínculo humano con ellos y eso, pues hombre,
de alguna forma... Oye, qué interesante, mira, me está interesando a mí todo el tema este. Claro, porque te llega un cliente en el cual tú no tienes ni idea, ni tienes conocimiento de todo el tema este, Claro, es un y asunto muy técnico. algo te hace creer, ¿no? Claro. Algo te hace creer en la causa, ¿no? Sí, o sea, primero... ¿Esto cómo funciona? Claro, O sea, primero porque es no- tu obligación. Hombre, Sí. en este caso, yo el primer día que vinieron a vernos, yo estaba convencido de la tesis, digamos, original, que es, estos señores pues se fueron de Tú ya vacaciones. ibas con la idea preconcebida de todos los españoles. Como todos los demás. Sí. Se fueron de vacaciones y nada, y porque montaron una huelga horrible y querían fastidiarnos Sí. a todos Sí. y en el peor momento y tuvieron que ir los militares a salvarnos. Yo pensaba eso. Lo que pasa es que, claro, luego te van explicando y vas contrastando de verdad lo que pasó y dices, ahí va. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué les han hecho a esta gente? Y es curioso. Y basta leer en realidad... En un párrafo se desmonta esa idea original. Basta leer el párrafo que tiene el decreto de estado de alarma, el primer decreto de estado de alarma que se dictó en este país, donde deja clarísimamente que lo que ocurre es que se les militariza a ellos. Entonces, de la noche a la mañana, un colectivo profesional que Es alucinante, se convierte en militar, con lo que conlleva. Con lo que conlleva. Hay una, por cierto, que la semana he leído un tema de consideración del controlador como funcionario público o no es funcionario Sí, público. eso también es otra discusión, que le ha zanjado la Sí. audiencia diciendo que no lo es. Sí, sí, lo hemos puesto nosotros en nuestro medio, pero es chulo, ¿eh? Yo, joder, lo que pasa es que como soy más raro que la leche, entonces, joder, yo me pongo a leer y digo, anda, mira qué cosa. Leyendo se aprende mucho, ¿eh? Y leyendo como una sentencia esta, porque hace una serie de... Me gustan mucho los magistrados estos. Dentro de toda, mira, como anécdota, quizá cuando empezó todo este problema y derivado de la militarización, se produjo una cosa curiosa, y es que el abandono de servicio no está en el Código Penal Militar. Entonces, se ha hablado sobre hubo eso. una Sí, primera, sí, sí. hubo una primera discusión acerca de, bueno, pues si se nos militarizó, Claro. somos militares para todo. Y como el delito de abandono de servicio no existe en el Código Penal Militar, me tiene que juzgar un tribunal militar, un tribunal castrense, y por tanto, esto no Qué bonito. sería la Que hay primera. Eso una se zanjó en parte sentido que- negativo, bonito. pero bueno, ha sido un procedimiento en el sentido que ha dado Chulo, mucho chulo. de sí. Oye, tú no sé si sabes que Uska hizo un vídeo con toda esta historia muy bien hecho, en el cual va contando y al final lo que cuenta, yo me he quedado curioso porque se hizo hace varios años y al final llega prácticamente a las mismas conclusiones a lo que estaban defendiendo hace años. ¿Sí? Pues si no lo has visto o no lo has oído, No, la verdad que no lo he visto. No, pues pero- tienes ahora oportunidad de verlo, que a continuación de esta interesante entrevista, bueno, me ha parecido súper interesante. Pero ya sabéis que yo, es que me encanta hablar con gente que sabe, no como yo. Con Fernando Adame, socio del despacho de Rosal Adame y Segreyes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Enhorabuena otra vez. Y nada, si tengo algún problemilla, Esperemos que no, esperemos que no. que mi amiga Carmen a lo mejor ahora le da por yo que sé. Pues nada, os dejamos ahora con el reportaje que hizo en su día Uska y que precisamente pues hablaba de todo esto ya hace años, diciendo las conclusiones a las cuales ha llegado este tribunal. Más de 600 controladores aéreos de toda España quedaron expuestos en diciembre de 2010 a una acusación genérica de sedición y de abandono masivo de sus puestos de trabajo en medio del caos que vivieron los aeropuertos en el puente de la Constitución. Por esta causa, casi 500 controladores resultaron investigados o imputados por el presunto abandono de sus puestos de trabajo, esenciales para la seguridad y la normalidad del tráfico aéreo. 5 años después de aquellos hechos, 20 juzgados de instrucción de toda España han archivado las acciones penales contra los controladores aéreos al estimar que no existió tal abandono o no apreciar indicio alguno de comportamiento delictivo. Para mí el grado de dificultad fue máximo. El mundo de la seguridad aérea tiene una reglamentación muy estricta, muy cerrada, pero tiene un funcionamiento día a día. Lo que se trataba en este procedimiento no eran solo los papeles, sino también el ver cómo era el funcionamiento diario de la seguridad aérea española antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto. La sorpresa fue que lo que a simple vista parecía muy claro, cuando empezamos a ver el funcionamiento diario de la seguridad aérea en España, nos dimos cuenta de que se estaban invocando como infracciones de ley comportamientos que antes del conflicto eran los más habituales. Durante los últimos 2-3 años, pues lo que se le llamaba cuadrantes de plantilla de control aéreo, pues sistemáticamente pues no se cubrían todos,
Y bueno, el caso más sangrante en Santiago, muy relevante, es que en algunos de los casos, no voy a dar datos concretos, pero sí puedo decir que en el momento en que se acordó cerrar el espacio aéreo, se estaba teniendo mayor servicio que en épocas de agosto, en donde el tráfico aéreo es mucho más elevado. Lo que nosotros detectamos y que está explicado en el auto es eso, es decir, la misma situación hubiera llevado al cerrar el espacio aéreo de Galicia en el mes de agosto, en el mes de julio, al menos unas 5 o 6 veces ese mismo año, antes de que el conflicto hubiera surgido. Había un cumplimiento de la norma, pero había un cumplimiento formal de la norma. Materialmente no se cumplía, es decir, se rellenaba la plantilla con 5 nombres, de los cuales algunos ya se sabía que no iba a acudir. Si partimos de esa situación y esa situación no cambia, no tenemos por qué adoptar una decisión tan drástica como impedir que de repente todos los españoles que están en un aeropuerto puedan ver. Lo que se hizo fue, yo creo que, utilizar un poco la ley para darles la razón, es decir, aprovecharse de que, como nadie sabe cuántos controladores aéreos están en servicio, ni cómo se cumple la norma, pues utilizar la letra de la ley en contra del espíritu de la ley, es decir, utilizaron la letra de la ley, aplicaron la letra de la ley y en ese momento pues cerraron el espacio aéreo. Creo que había un mayor cumplimiento o un mayor respeto hacia la ley en las interpretaciones de los controladores aéreos. También el Tribunal Supremo dictó en 2014 un auto que negaba la existencia de una actuación conjunta y concertada por parte de los controladores, la causa que supuestamente había sembrado el caos en los aeropuertos españoles. Este auto del Supremo incluso calificó de conclusión aventurada y carente de todo soporte probatorio la hipótesis de una acción conjunta de los controladores en forma de abandono masivo. Fue un gran error del gobierno de Zapatero, quizás fue el punto de inflexión también del gobierno de Zapatero hacia su final, ¿no? Empezó con un gran prejuicio, en relación a los controladores aéreos, basado en una profesión de privilegio, sin tener en cuenta las causas de esa situación. Continuó con una escalada autoritaria por parte del Ministerio de Fomento, al margen del convenio, imposición de horas, luego prácticamente pues, el cierre del espacio aéreo en Galicia, el cierre general del espacio aéreo, la militarización, y finalmente terminó en, yo creo que un verdadero despropósito, que ha sido bueno, pues la gestión en materia de control aéreo, dando una alternativa que finalmente no ha sido, ¿no? Al final, esa propuesta de una alternativa supuestamente más eficiente, basada en la Universidad Camilo José Cela y en un nuevo tipo de control aéreo, prácticamente no ha tenido lugar. Estamos en la misma situación que estábamos en el año 2010 y no se ha cambiado nada, es decir, que en cualquier momento podría darse una circunstancia similar. Yo espero que la respuesta no sea otra vez una respuesta llena de prejuicios, llena de autoritarismo y un gran error. En la primera hora de la tarde del viernes día 3, la Generalidad de los controladores incorporados en el turno de la tarde abandonó sus puestos de trabajo, alegando insuficiencia de facultades, todos al mismo tiempo. Algunos días antes, controladores del aeropuerto de Santiago de Compostela comenzaron a dejar de asistir progresivamente a su trabajo, alegando que a su juicio habían agotado la jornada laboral anual que les correspondía conforme al decreto 1001/2010 de 5 de agosto.
reitero, señorías, ante el riesgo de que la actitud, el conflicto conocido en Santiago y en Canarias no fuese sino la primera expresión de algo más grave llamado a generalizarse. Las acciones llevadas a cabo por un grupo numeroso de controladores el día 3 y 4 de diciembre no debe considerarse en ningún caso como una huelga, que es un derecho constitucional de los trabajadores. Ha sido un auténtico sabotaje al normal funcionamiento de la navegación aérea. Los controladores no pueden abandonar las torres de control en pleno tráfico, igual que los médicos no abandonan los quirófanos en plena operación. Fue una guerra económica, fue una guerra por rebajar costes. Luego los acontecimientos que han sucedido después del año 2010, también tal vez esta tesis la reafirma, porque ahí ya había un proyecto, que no lo hizo el anterior gobierno, de privatizar a AENA. Y esa privatización, si hubiera sido del 100% como proponía ese colectivo, tenía que tener un abaratamiento de coste brutal, y el colectivo más caro de AENA eran los controladores. Lo que se les vino a decir a los diputados es que estábamos en aquellas condiciones porque una profesión había organizado su salario y su situación de privilegio dentro de AENA, ¿no? Y de alguna manera había que acabar con esa situación de privilegio que venía del pasado y que en una sociedad moderna no podía darse, ¿no? A partir de ese prejuicio que compartieron prácticamente todos los grupos parlamentarios, salvo alguno muy concreto, entre ellos el nuestro, a partir de ahí fue que se produjo la comprensión o digamos la no beligerancia frente a las medidas posteriores, ¿no? Frente al cierre del espacio aéreo, frente a la imposición al convenio, el nuevo horario, etcétera, etcétera. Y me inquietó que, basándose en que un colectivo tenía buenos salarios, o bueno, salarios que estaban muy por encima de la media del conjunto del país, se pudiera adoptar cualquier medida contra ellos, ¿no? Yo, mi experiencia en los 6 años que llevo de presidenta de la Asociación del Accidente de Spanair es que los gestores que ha tenido el Ministerio de Fomento, los gestores políticos, llegan allí pensando de que es un ministerio que tiene muchísimos recursos para hacer inversiones, pero no piensan en ningún momento la complejidad que tiene gestionar un ministerio con profesionales y profesiones tan especializadas como por ejemplo en este caso el de los controladores. Una tragedia de cualquier de estos transportes es brutal desde el número de víctimas. Y desde luego un gestor político que no entiende la especialización de estas profesiones que dirigen el tráfico aéreo, es un gestor que está tomando decisiones poco sensatas. Antes y después del caos del Puente de la Constitución de 2010, los controladores aéreos fueron acusados por el gobierno ante la opinión pública de haberse confabulado y de plantear un chantaje para mantener privilegios profesionales. Lo que el gobierno no explicó a los ciudadanos fueron las verdaderas causas que desembocaron en el caos aeroportuario de 2010 y en particular una escalada de cambios normativos que conducían a los servicios de control aéreo al estrangulamiento por falta de horas profesionales disponibles. Salvo, como digo, algunos grupos parlamentarios minoritarios y nosotros, nadie se preguntó, ¿no? Da la impresión de que, por una parte, en relación a las horas, lo que había que hacer es cualquier cosa para ser eficientes, es decir, cualquier cosa que incluía deteriorar la calidad de la profesión y hacer, digamos, un tipo de controlador basura, que es lo que se pretendió, ¿no? Y una privatización de las torres de control.
y parecía también que en términos legislativos el objetivo era acabar cuanto antes con el conflicto para no poner en peligro el turismo y fuera a través de la medida que fuera, incluso sobre medidas dudosamente constitucionales, ¿no? Es decir, un pragmatismo chato, un pragmatismo mal entendido basado en una serie de prejuicios. Calidad del servicio, tanto en las torres privadas con las privatizadas como las no privatizadas, depende del entrenamiento y la formación que se dé a los profesionales que se van a utilizar en dar ese servicio. Después del 2010 ha venido la privatización y el low cost, y esos criterios creo que han bajado. Hemos tenido ocasión de contactar con algunos habilitadores de controladores para estas torres privatizadas, y sí es cierto que nos han dicho que respecto a la referencia que ellos tenían advierten que es un poco inferior. Esto en operación normal pues quizá no tenga ninguna incidencia, pero si hablamos de espacios aéreos densificados, de incidentes o de emergencias, pues quizá habría que tenerlo en cuenta. Después del colectivo ese, pues te vas enterando que cada vez las separaciones de los vuelos son menores, que cada vez se están metiendo ya en otros aspectos muchísimo más concretos de la profesión de controlador, y todo eso al final a lo que te lleva es a pensar que la seguridad aérea, en el caso de los controladores, se mantiene por encima de criterios no profesionales del gestor político de turno. Es que al final no ocurre nada más grave en España de tal, porque los controladores y los pilotos y los colectivos demonizados por el gestor político de turno, pues son profesionales por encima de todo. Habrá como de todo en botica, pero un gran número son realmente profesionales y se toman su profesión como deben. Al darse cuenta de que se quedaba sin jornadas suficientes para cubrir el año, AENA intentó sin éxito que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea le permitiera aumentar el cupo máximo anual de horas que podía trabajar cada controlador. Esta petición se saldó con un rechazo total de la Agencia de Seguridad Aérea. También la Abogacía del Estado emitió un informe que denegaba esta ampliación. En ambos casos, la negativa se vinculaba a una incorrecta gestión de recursos humanos por parte del gestor aeroportuario. Este problema desapareció radicalmente cuando el gobierno cerró el espacio aéreo y después militarizó por decreto a todos los controladores aéreos. Yo creo que hubo muy poco análisis de la situación, quizás muy poco diálogo con el sector y demasiado prejuicio, ¿no? Y el prejuicio se extendió al conjunto del Parlamento y finalmente le permitió al gobierno adoptar decisiones que probablemente en otras condiciones nunca se hubieran adoptado, ¿no? Es en la primera ocasión que en nuestro país se declara el estado de alarma, ¿no? Que fue prácticamente la conclusión de esas medidas. Yo creo que es un hecho que debería haber provocado al menos una mayor reflexión y una mayor crítica por parte de los grupos parlamentarios. Es escandaloso que ya no haya sido así. La formación y el entrenamiento que tienen los controladores militares es muy distinta de la que se necesita para controlar tráfico civil. Además, las separaciones que aplican y el tipo de densidad de tráfico con la que ellos están acostumbrados a trabajar no tiene nada que ver con la civil, con lo cual no fue nunca una opción válida para el colegio. Esa guerra dejó heridas y dejó secuelas. Y dejó secuelas en la parte del colectivo de profesionales. No creo que a nivel político el partido que estaba gobernando entonces quedara con tantas heridas como se quedaron el colectivo de controladores, que no es solo ya el calvario que tuvieron después, porque yo me imagino, por ejemplo, un controlador yendo a trabajar y teniendo en sus manos tantísima responsabilidad de tantas vidas humanas, y que al propio tiempo sepa que está siendo tramitado o imputado por sedición. O sea, yo sinceramente yo me veo en esa situación y desde luego es una situación bastante lamentable. Y ese calvario de los controladores que empieza a cerrarse en los juzgados, luego ha tenido una continuidad a nivel administrativo, cosa que no se entiende.
No se entiende que una vez que la mayoría de los juzgados dicen que no abandonaron el lugar de trabajo, que luego a los de Barcelona se le habrán 61 expedientes administrativos, que afortunadamente parece que, en fin, que los han cerrado. La idea de un abandono conjunto y deliberado también ha sido desmantelada por varios juzgados de lo social. Así, en Barcelona, varias sentencias han anulado medidas disciplinarias y suspensiones de empleo y sueldo impuestas a varios controladores, al considerar probado que no se ausentaron de sus puestos de trabajo. Esos archivos de los que usted me habla, que son más de 20, son de aquellas que finalmente acabaron en un juzgado. Repito, hubieron muchas otras que ni siquiera fueron antes ya al juzgado. De esas que llegaron al juzgado, todos esos juzgados han llegado al convencimiento, los jueces de instrucción, que el teórico abandono masivo del que se citaba y del que se les acusaba no se produjo en ningún momento. Es más, cualquiera de los que ha conocido el procedimiento y que ha tomado realmente información de lo que aconteció, ha podido apreciar que no solamente no hubo un abandono, sino que realmente los controladores estuvieron prestando el servicio de una manera continuada y además en una situación precaria como consecuencia de la descoordinación que se provocó en aquellas fechas por parte de quien tenía encomendada la dirección de la navegación aérea. Lo más curioso de todo es que yo tenía que trabajar ese día por la mañana, pero el día anterior tenía una reunión en París sobre el proyecto SESAR, el proyecto de investigación y desarrollo que está patrocinando la Unión Europea para desarrollar el sistema de navegación aérea. Y previendo que iba a llegar tarde por la noche, decidí cambiar el turno, ir a trabajar por la tarde. Y eso hizo que el día 3 por la tarde me encontrara allí y por lo tanto que resultara imputado, como yo creo que el 90% de los controladores que trabajaron el día 3 por la tarde. El 3 de diciembre de 2010, miles de ciudadanos quedaron atrapados en los aeropuertos tras la decisión unilateral de AENA de imponer primero reducciones parciales y finalmente un cierre total del espacio aéreo en España. La gente trabajando normal y corriente y hasta las 4 y pico que no sé quién me llama, me dice vete a la oficina del jefe de sala que quieren hablar con vosotros. Y en la sala, en este despacho del jefe de sala, estaba el jefe de sala, estaba el jefe de división, el señor Almodóvar, el Novelles, el jefe regional, y también estaba Mónica Palacio, que se llama, jefa de operaciones del TMA. Ahí nos llega y directamente el señor Novelles dice que va a poner rate 0, que se va a ir regulando hasta poner rate 0, reduciendo capacidades de un 20%, así constantemente hasta llegar al rate 0, para dejar un sector en cada núcleo de ruta, que serían 2 y 1 del TMA. Nos quedamos todos así extrañados, miramos, pero es el máximo jefe de quien me lo está diciendo. Entonces digo, bueno, vale, vuelvo a la sala y seguimos trabajando. Lo comento, la gente se queda así, pero seguimos trabajando. Empezamos a tener conocimiento de que se estaba empezando a cancelar vuelos por parte de las compañías aéreas, puesto que tenían información de que se iban a cerrar determinados sectores de espacio aéreo, y las informaciones que nos iban proporcionando los afiliados pues era que a lo mejor que les habían cancelado el vuelo, que no podían continuar volando. Las propias compañías eran las que, por las informaciones que iban recibiendo del gobierno, pues iban tomando ya decisión de qué vuelos cancelar porque se podían haber visto afectados por ese cierre de espacio aéreo. Hay una unidad que se llama H24 horas, que es la que coordina todos los incidentes y la que controla y testea la red de navegación aérea. De una manera sorprendente, desde H24 horas, está documentado, 2 horas antes de que realmente se produjese aquel cierre del espacio aéreo que decidieron los dirigentes que correspondía tomar esa decisión, habían estado insistiendo a todos los aeropuertos que radiasen por los altavoces que comunicasen que se había cerrado el espacio aéreo. Ese hecho no se había producido, no era cierto. Lo único que hizo fue provocar un desconcierto en los usuarios, en las compañías aéreas e incluso el que algunos directores de aeropuerto, por escrito, se interesasen de por qué se tenía que radiar aquella noticia cuando ellos en sus dependencias, en sus aeropuertos, sabían que había normalidad. Y la explicación que se les dio es que esa era la instrucción que se había dado y no se razonó más. Fue una bola de nieve que no sabría decir si por impericia o por qué otra circunstancia se puso en marcha y esa bola de nieve se fue agrandando hasta que provocó el caos absoluto. Allí se le veía nerviosos.
entraban y salían de la sala, y se reunían en una oficina. Y a las 5 y 10, creo recordar, veo que el señor Almodóvar me llega a mí, como supervisor del TMA, y me dice, a partir de RAID 0, que no despegue nadie de Barajas. Así textual, a las 5 y 10 de la tarde. Y seguíamos todos trabajando. Ya en televisión se comentaban que nos habíamos ido todos corriendo, abandono masivo, que nos habíamos desenchufado. Es más, un piloto llamó a una compañera mía desde Sevilla diciendo, oye, ¿qué estáis haciendo? Que no podemos pegar porque dice que aquí no hay nadie, que se habéis ido todos. Y estábamos todos trabajando. Escuchabas a la gente que decía que nos estábamos yendo, que los carteles del aeropuerto, que ante el abandono masivo, y es que era todo mentira. Pues el centro de control también dispone de una herramienta que se llama Palestra, es como la caja negra del centro de control. Esto acredita que en el momento en que los responsables del centro de control de Madrid toman la decisión de cerrar, habían 55 controladores como mínimo presentes, disponibles, operativos y trabajando. Una vez que ya se ha cerrado el espacio aéreo y que ha terminado esa toma de decisiones por parte de la empresa, concretamente las 17:48 horas locales, momento en que ya se han producido los cierres de la dependencia y de todos los sectores de Madrid, se han regulado, quedaron 3 sectores abiertos, pero se habían regulado, se había puesto el RAID 0, habían 52 controladores presentes, disponibles, operativos y en sus puestos de trabajo. Los aviones de larga distancia continuaron hacia su destino sin mayor incidencia, se les proporcionó el servicio de control aéreo establecido e incluso pues, la duración del vuelo fue menor, puesto que había menos aviones volando en el espacio aéreo. Las informaciones que recibimos nosotros de nuestros afiliados era que el servicio se estaba prestando con toda garantía de seguridad y que incluso pues, tenía más facilidades para llegar al destino. Hay un argumento redundante que se ha utilizado insistentemente para justificar que efectivamente pasó algo. Y se dice, ¿cómo puede ser que tantos controladores se pusieran malos el día 3 por la tarde? ¿O cómo puede ser que masivamente los controladores se pusieran enfermos el día 3 por la tarde? Bueno, pues ninguna de esas cosas son ciertas. Hay un dato que es objetivo. El día 3 por la tarde, desde Servicios Centrales de Recursos Humanos de AENA, se toma la decisión de repartir unos formularios. La hora en que se toma esa decisión son las 15:04 horas. Está identificada la persona y la instrucción. Se recuerda que se debe implementar ese procedimiento. Aquellos formularios lo único que indicaban era que consistían en una comunicación interna, ante la cual el controlador no debía hacer nada más que quedar pendiente de las instrucciones que le diese la empresa. Esa hojita se llama 34.4, para que lo sepa la gente. Mira, ya nos parecía curioso que al comenzar la tarde nos repartieran, el jefe el señor Almodóvar nos repartió la hojita esa a todos. Ya de inicio es raro cuando estamos haciendo el relevo. O sea, que no viene a cuento porque nunca lo han hecho. ¿Por qué entregar el 34.4? Lo estuvieron repartiendo ahí para nosotros. A las 4 y pico no había entregado nadie el 34.4, el documento este. En ningún momento. Pues, creo que alguien en ruta, porque se sentía realmente mal, pero estamos hablando de 80, 90 personas, se sentía mal y lo pidió, pero eso puede pasar cada día. O sea, eso no es nada extraño. Entre uno, pues, el supervisor de ruta lo ajustaría y no hay problema ninguno. Ahí a las 4 de la tarde no entregó nadie. Se hizo rellenar estos impresos a gente que simplemente solicitaban el relevo porque habían cumplido el máximo de 2 horas en frecuencia, que la ley marcaba que no podían exceder, o aquel que había cumplido su jornada aeronáutica del 75%, que la ley le impedía continuar más allá. Pero a partir de que se rellenaba ese formulario se entraba en un limbo, porque nadie sabía qué pasaba luego. Espérese usted aquí, espérese usted aquí, espérese usted aquí. Y el espérese usted aquí duró hasta que al final del turno, quien tenía la autoridad desde la dirección de Madrid, se dio la instrucción a los directores de operaciones de cada centro y los directores de operaciones a los jefes de la dijeron que se vayan a casa y se marcharon a casa. Se llevó a una serie de personas a un limbo desconocido sin solución. Pero también quiero hacer hincapié en noticias que escuché en su momento, e incluso sigo escuchándolo, que el hotel auditorio estaba a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde lleno de controladores. Yo te garantizo de verdad, Teresa, que nadie que estaba de servicio estaba en ese momento en el salón del auditorio. Quizás somos muchos controladores en Madrid, pudiera que hubiera alguno cuando escuchara noticias que fuese allí
pero ninguno estaba de servicio. Hay que hablar de antes del día de autos, hay que hablar de lo que querían hacer y por qué tenía que producirse una militarización y para ello un cierre del espacio aéreo. Sencillamente porque se quedaban sin horas, no había suficiente jornada para acabar el año. Después de habernos decretado, ni se sabe el número de leyes, normas y tal, estaban sin horas. Pidieron un aumento de horas de un 10% y le fue denegado por la Agencia de Seguridad porque no había ningún sentido. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque no llegaban a final de año. El día de los hechos estaba en Madrid, había regresado de viaje el día anterior y bueno, dimos una rueda de prensa porque yo era portavoz en aquella época y bueno, pues estoy imputado, yo no trabajaba aquel día, estaba de vacaciones, pero estoy imputado porque salí en medios de comunicación y fui la cara visible. Al final es bueno, si ha salido, pues lo metemos en el saco, esa es la única explicación. Yo era presidenta de la asociación y lo que sí hice en aquellos momentos fue dirigirme al gobierno, dirigirme al colectivo de controladores, pidiendo cordura porque no tanto por la cancelación de vuelos y tal, sino por el estado de los profesionales, que cuando aquello acabara se iban a poner a dirigir el tráfico aéreo y no en las mejores condiciones, porque aquella guerra iba a dejar heridas. Aquella guerra que afortunadamente no tuvo consecuencias para los ciudadanos, que al final son los que ponen los muertos. Pues aquel fue un día duro porque hubo mucha incertidumbre, lógicamente en una situación en la que se cierra un espacio aéreo, como no puede ser de otra forma, pues la seguridad se ve amenazada porque la seguridad no es amiga de las contingencias y menos si son imprevistas. Tampoco se detalló ante la opinión pública que el mismo día del caos aeroportuario, un decreto del Gobierno sentaba ya algunas bases para la privatización de los aeropuertos españoles. Ahora se dice con respecto a la sanidad en Madrid que primero empezó con una mala gestión de la sanidad pública y luego terminó con la necesidad de la privatización de la sanidad pública, ¿no? Lo mismo podríamos decir con respecto al sector aeronáutico. Todo empieza con una mala gestión del sector aeronáutico, poniendo de los pies de los caballos pues, al sector de los controladores, de los aviadores o de otros sectores, y todo termina justificando la privatización de las torres de control o la privatización del conjunto de AENA, que el Partido Socialista quería hacer de forma desagregada, quería hacerla por trozos, es decir, aquello más rentable de lo menos rentable, y que el Partido Popular ha hecho en su conjunto, ¿no? Pero en definitiva una privatización de un sector público rentable en lo que podríamos llamar la segunda gran ola de privatizaciones, ¿no? Pero de luego esas heridas de guerra, de aquel conflicto, yo creo que la parte perdedora fue el colectivo de controladores y en consecuencia, afortunadamente no ha pasado nada, pero el destinatario final en fin, podía haber sido el ciudadano. Yo salía de casa con el casco a la moto puesto para que no viera la gente donde vivía, porque realmente todo el mundo conocía mi cara y era como la cara de los malos de la película, tal como se contaba. En términos profesionales es duro porque tienes que ir a trabajar y teniendo una imputación encima, llevamos 4 años y pico y todavía no se ha resuelto, entonces eso te desmotiva bastante. Ha habido una desmotivación, en mi caso, respecto al trabajo, que ahora ya con el tiempo lo consigues gestionar y vas y lo separas, te olvidas de la imputación. Y en el tema personal, pues bueno, en España la palabra imputación es un estigma y yo quería haber entrado en política este año, tuve opciones de participar en todo este proceso de renovación política en España y claro, con una imputación encima, pues estoy congelado. ¿Cómo lo llevo? Yo lo llevo bien, más me vale. Después de 4 o 5 años, más me vale que esté tranquilo. Cuando venga el problema, pues ya le afrontaré como sea. Pero espero y creo en la justicia que no pase nada. Hay otros compañeros que lo llevan peor, bastante peor. Lo llevan fatal y este trabajo no es para estar con nervioso. Trabajamos día a día y con aviones, no jugamos con otras cosas. Con resignación, no es la situación ideal y desde luego no debería haber un porcentaje grande de gente con un tema muy serio encima trabajando en esas circunstancias. Pasé un par de años bastante duros, los 2 primeros, porque realmente te ves perdido, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que alguien que simplemente se dedica a cumplir una ley, vamos, sancionada por el Parlamento español, esté despedido por cumplir la ley? Pues para mí no me entraba en la cabeza y sigue sin entrarme en la cabeza. Es una cosa que es absurda.
Después conseguí un trabajo en Irak a partir de septiembre del 2012 y bueno, estuve un año trabajando en lo mío, es decir, en lo de controlador aéreo, allí en una población que se llama Erbil. Y la verdad es que eso me volvió un poco a recolocar en mi sitio, ¿no? Bueno, a apreciarme como realmente era, ¿no? Que yo no creo que me haya equivocado en ningún momento al cumplir la ley. Si la justicia fuera ágil, qué sencillo hubiera sido el acudir a un tribunal social, a un tribunal laboral, y que resolviera el tema en 2 semanas, o por vía de urgencia en 3 días. Qué bueno es que la justicia sea el mecanismo que resuelve los conflictos cuando los conflictos se están produciendo y no que diga cómo se tenían que haber resuelto 4 años después. Quizás es lo más lamentable, o lo más frustrante de ejercer la justicia y de tratar de dar un servicio al pueblo, el darte cuenta que muchas veces haces más burocracia que servicio. Pues nada, hasta aquí ha sido todo. Espero que os haya interesado. Yo creo que el programa este que hemos dedicado especial a la sentencia, pues que ha absuelto a todos los controladores de Madrid, se merecía un especial y así lo hemos considerado. Pues nada, hemos tenido un entrevistado de lujo, que es uno de los abogados de parte de los controladores, que nos ha aclarado todo. Bueno, dicho esto, ya sabéis lo que os digo siempre. Si podéis, darle al me gusta o si queréis podéis compartir este podcast o este vídeo, dependiendo de que ya sabéis que lo echamos en los 2 formatos. Sabéis que una vez que hayáis visto esto, dentro de 2 horas va a aparecer también como podcast, os podéis suscribir y poco más que deciros. Lo que digo siempre, que pues si no me quedo yo tranquilo. Cuidaros mucho. Voy a insistir en la idea de la información contaminada y que tengáis tiempo para vosotros. Hacerme caso, coger los fines de semana, desconectaros de todo. Desconectaros de redes, desconectaros de leer y disfrutar de lo que tenéis al lado, de vuestros amigos, de vuestras amigas, de vuestra familia y hacer una limpieza. Esto es como un lavado de estómago, pero de redes sociales y todo esto. Ya vais a ver qué bien empezáis la semana. Y poco más, darle las gracias a nuestro equipo técnico, a Mar, a David y a Cristina, que como siempre está ahí detrás de todo. Muchísimas gracias, compañeros, y nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Pues en el próximo programa. Hasta el próximo programa.